Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles además que hemos invitado a platicar en estos micrófonos de su programa Líderes de Opinión al alcalde de Boca del Río, al señor Humberto Alonso Morelli, para que nos platique a grandes rasgos cómo está Boca del Río, por qué se metió en la política, en fin, temas que son, en mi opinión, del interés de la comunidad. Primero que nada, le damos la bienvenida. Humberto, gracias por haber aceptado esta invitación. Paco, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí, te saludo con mucho afecto. Muchas gracias, Humberto. Platícanos, por favor, de dónde eres, qué edad tienes, te lo puedo preguntar. Claro, pues sí. ¿Qué estudiaste, en qué has trabajado y qué cargos públicos has tenido donde has adquirido pues experiencia? Como no, yo nací en Veracruz, yo tengo 47 años, prácticamente toda mi vida he vivido en Boca del Río, solamente cuando estudié la universidad, yo me fui a estudiar a Monterrey, estudié en el TEC de Monterrey, soy licenciado en Mercadotecnia, estudié una especialidad en finanzas corporativas, estudié un par de diplomados, uno en clústeres industriales y otro en alta dirección de empresas, y en este momento estoy estudiando una maestría en administración pública. ¿Y te da tiempo? Pues ahí vamos capoteando los tiempos, ¿no? Porque sí, es muy importante la preparación, pero a veces hay encargos que uno tiene que pues absorben la mayor parte del tiempo y complican un poco el estudiar, pero siempre cuando hay voluntad, y esto hay que aclararlo, nada es imposible. Así es. Y bueno, voy a estudiar otra vez inglés porque ya perdí un poquito la práctica y ya empiezo la siguiente semana. Muy bien. Bueno, siempre es interesante esto porque siempre el afán de superación debe de ser una de las metas de cualquier ser humano. ¿Y cómo se puede uno superar mejor? Pues a través del estudio. Y si estamos en un mundo globalizado donde las personas, sobre todo quienes tienen un cargo público, deben de tener una preparación, una actualización permanente para representar dignamente a su comunidad, pues es relevante el hecho de que quienes están en esa posición busquen la forma de superarse a través del estudio, que es en este caso pues lo que tú estás haciendo. Entonces me parece que eso es muy bueno. Platícame o platícanos cómo es que estando en la iniciativa privada decides incursionar en la política. Bueno, yo mi primera experiencia en un puesto institucional fue cuando fui vicepresidente de Coparmex, luego fui presidente de Coparmex, al igual que tú, y de ahí empecé a darme cuenta que podíamos hacer algo más, ¿no? Había que participar en la política, y yo creo que es muy importante que la gente que tiene inquietudes y la gente que tiene ganas por trabajar por los demás, pues se meta a la política. Y de Coparmex me voy de candidato en el 2010 para buscar la presidencia municipal de Boca del Río. No se consiguió. En el 2012 voy de candidato para ser diputado federal, gano con el 53% de la votación y me voy al Congreso Federal. Ahí empiezo a tener mi primera experiencia. Mi primera experiencia con la vida política nacional, porque bueno, el epicentro de la política nacional definitivamente es el Congreso de la Unión, y ahí me voy especializando un poquito en el tema financiero. Me tocó ser secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me tocó también estar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y bueno, ahí obtuve mucha experiencia en la gestión de los recursos que platicábamos antes de entrar al aire. Y bueno, creo que ha sido una de las fortalezas de un servidor el poder haber obtenido esa experiencia para poder hacer la gestión de los recursos. Siendo diputado federal, bajé más de 1.300 millones de pesos aquí a Boca del Río. Se pudo detonar una importante cantidad de obra pública. Y bueno, cuando llegué al Congreso, yo quería hacer algo
no solamente hacer modificaciones en las leyes. O gestionar recursos. Exactamente, sino que hacer alguna gestión que quedara en la ciudad y que realmente mostrara un beneficio a la población, y creo que se pudo conseguir. Y de ahí, después de ser diputado federal, voy otra vez de candidato para el reincidente, y bueno, gano las elecciones con el 70% de la votación, y bueno, ese porcentaje de preferencia pues genera un gran compromiso de mi parte. Claro. Y bueno, hasta el momento todas las cosas que se han planteado y que se han comprometido se han cumplido, ¿no? Bueno, pues es una historia muy elocuente, la que has comentado, porque tú, viniendo de la iniciativa privada, optas, sin haber incursionado antes en la política, optas por participar en la política. Yo creo que, y voy a dar una opinión personal, yo creo que es importante que todas las personas que tienen determinada preparación y determinado deseo de hacer algo por los demás incursionen en la política. Alguien me decía, es que la política es muy sucia. Es cierto, la política es muy sucia, pero tengo la convicción de que alguien con una visión diferente, con un compromiso distinto a favor de los demás, tiene que incursionar, es una obligación para tratar de sanear esta política tan contaminada en la que estamos inmersos. Yo creo que eso es un compromiso que debemos de tener todos los ciudadanos. Si no se hace así, iba a pasar algo como lo que sucedió durante muchos años en México, donde veíamos con tal recelo la política que para no contaminarnos no participábamos. Entonces dejábamos que cualquier improvisado llegara, que cualquier persona, a lo mejor con una muy baja escala de valores, pudiera acceder a un cargo público con mucha facilidad, porque además las personas, si ahora hay baja votación, antes era todavía más baja, de tal manera de que no llegaban a los cargos públicos los mejores, sino los que mandaban los partidos. Normalmente había un partido que era el predominante y llegaban ahí por compromisos con gente de más arriba y no llegaban a servir. Llegaban algunos de ellos, hay excepciones honrosísimas de gente que llegó a trabajar, no se puede barrer parejo, pero hubo unos que llegaron nada más a ver qué se llevaban. Y entonces México se atrasó, México anduvo tambaleándose en ese aspecto y navegando en zigzag, porque había a lo mejor algún alcalde o gobernador bueno, o presidente de la República bueno o regular, y luego venían 2 o 3 o 4 pésimos. Entonces lo que se podía avanzar en un sentido se retrocedía en otro. Entonces creo que es, en el caso tuyo, un ejemplo de cómo alguien con un compromiso con su comunidad decide entrarle al toro, entrarle al ruedo, aventarse al ruedo, con todos los riesgos que esto implica. Porque alguien también me dijo una vez, mira, dice, y lo comento porque yo también estuve en la política, viniendo de iniciativa privada, estuve temporalmente en la política, y alguien me decía, mira, hay que tener cuidado, porque en política los amigos son de mentiras y los enemigos son de verdad. Realmente con mucho sentido, muy realista la frase que me dieron. Y sí, efectivamente la política es complicada, es compleja, pero pues tienes que rodearte de un buen equipo, de colaboradores leales, responsables, pagarles bien, pagarles lo justo, y rodearte de un equipo, en el caso de un alcalde, de regidores que vibren ante la emoción que puede generar el servir, y el servir con eficiencia, el ser recordados con afecto. ¿Para qué? Pues para que eso los retroalimente y los obligue a ser más responsables, más eficientes, más comprometidos con sus patrones, que son los ciudadanos. Así es. Y son finalmente los que pagan su sueldo. Así es. Cosa que es muy fácil aquí plantear, pero para algunos es muy difícil de entender. Sí, sobre todo que bueno, nosotros que somos servidores públicos, que estamos en un proceso
de 4 años, en este caso la presidencia municipal es de 4 años, llevamos ya un año, un par de meses. Realmente, pues nos debemos a los ciudadanos, ellos son nuestros jefes, ¿no? Y a veces eso en la política es un poco difícil de asimilar. Aquí se cree que el que llega a un cargo importante es rey y los otros son súbditos, cuando sucede que el que manda realmente es el que paga. ¿Y quién paga los sueldos? Los ciudadanos. ¿Quiénes dan un voto de confianza a través del sufragio? Los ciudadanos. Entonces hay que ayudar, esto es importante, a que los políticos les cambie el chip. Y entiendan cuál es la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Sí, además es un gran compromiso que todos los servidores públicos tenemos con la gente, ¿no? A fin de cuentas, nosotros estamos temporalmente en este cargo, el que sea dentro de la administración pública, y nosotros tenemos que hacer las cosas bien y dejar un legado positivo, ¿no? Y dejar una marca, que el que venga la tiene que superar. Claro, es como una escalera. Es como una escalera. Así es. Muy bien. Entrando en materia y hablando de datos duros, para que sepamos más o menos cómo está tu municipio. ¿Cuántos habitantes tiene el municipio de Boca del Río? 146,000 habitantes. Realmente es muy pequeño en relación con Veracruz, por ejemplo. Sí, no, casi 600,000 Veracruz. Sí. 140 y 6,000. Y 6,000. ¿Y cuántas colonias tiene? Tenemos exactamente 90 colonias. Muy bien. Eso tiene una ventaja. Hay mucha inversión en Boca del Río, tiene muy buena infraestructura, se genera impuesto predial importante y aparte, al tener menos colonias y menos habitantes, tienes menos personas a las que atender, por lo tanto, las puedes atender con mayor eficacia. Sí, digo, todo va en función también del presupuesto, ¿no? ¿Cuánto tienes de presupuesto? Casi 600 millones de pesos, entre ramo 28 y 33. Más o menos un 40%, posiblemente un 40% de lo que tiene Veracruz. 30, más o menos. Un 30%. Más o menos. Y con ese recurso, pues poco puedes hacer. Por eso tienes que tramitar, gestionar recursos adicionales. Históricamente, Boca del Río tiene la obra pública, la basa en recursos federales y en recursos participables, es decir, recursos que venían provenientes del ramo 23, que eso se gestiona en la Cámara de Diputados, y el ramo 23 es el recurso para obra pública municipal y estatal. En este presupuesto, el ramo 23 desapareció para los municipios. Y además tenía un problema porque ese recurso se bajaba a través del gobierno del Estado. No lo daban directo. Todos los recursos se bajan a través del gobierno del Estado por la Ley de Coordinación Fiscal. Eso es terrible porque habrá gobernadores muy responsables que los pasan íntegros y otros los jinetean en el menor de los casos o de plano no los entregan. Como Duarte. Duarte no los entregó a Boca del Río. Y a otros municipios hizo lo igual. Y a casi la mayoría de los municipios hizo lo mismo. Entonces, sí genera un problema. Si tú analizas, por ejemplo, cómo funciona la estructura financiera del gobierno, le encuentras un poco de lógica el por qué hay coordinación fiscal. Digo, el gobierno federal no podría hacer la supervisión de cada recurso que se baja a cada municipio del país. Sin embargo, bueno, creo que falta un poco de estructura jurídica para realmente penalizar cuando esos recursos no llegan. La estructura jurídica muchas veces existe, lo que pasa es que tiene muchas rendijas. Demasiadas. Las leyes donde permiten que se hagan barbaridades con el dinero. Así es. Cuando vemos la cantidad de dinero que se fuga en diferentes niveles, a veces no solo del gobierno federal, sino del gobierno estatal y en algunos gobiernos municipales, pues nos damos una idea de que México es un país verdaderamente rico, pero sumamente mal administrado. Entonces, cuando un país está mal administrado, es como una empresa, válgase la comparación, que puede tener buenos ingresos, que puede tener forma de que esos ingresos se traduzcan en mejorar la calidad de los productos, pagarle mejor a los empleados, etcétera. Pero si esa
empresa es administrada con los pies, ningún dinero va a alcanzar. Y si además de mal administrada, quienes administran se roban parte del dinero, pues entonces es el acabose. Por eso es que no alcanza. Eso es inaceptable. Es inaceptable. Vamos a ir a una pausa y seguimos. Claro. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli. Humberto, creo que el municipio de Boca del Río es uno de los que tiene mayor cobertura a nivel estatal en cuanto a servicios públicos. ¿Qué porcentaje tienes de cobertura en alumbrado, en agua potable, en drenaje, en pavimentación? En alumbrado 100%, en agua potable el 99% y en algunos otros servicios el 99,5% más o menos. Es prácticamente la cobertura completa. Completa. A mí me pasa algo curioso, por eso me animé a entrevistarte, porque yo tengo que ir a Telever una vez por semana, tengo ahí una intervención los miércoles. Y resulta que cada vez que voy, tengo que irme por una calle distinta. A veces ya sé por dónde vas. Me pierdo un poco, pero es algo positivo, Sí. A veces me pierdo un poco y si llevo el celular tengo que usar el GPS porque no encuentro, algunas calles son muy estrechas, no encuentro cómo llegar a tiempo al programa. ¿Y por qué no puedo pasar? Porque se están pavimenta calles. Es una actividad que posiblemente ningún otro municipio del estado de Veracruz tenga. Entonces, esto es interesante, marca una referencia importante, pero además indica que se está trabajando. Sí, es correcto. Primero, una disculpa a ti y a todos los ciudadanos. Efectivamente, estamos teniendo obra en prácticamente toda la ciudad. Y esto implica un esfuerzo muy importante por parte de todos los funcionarios públicos, porque estamos realmente haciendo obra con todos los recursos posibles. Es decir, hacemos gestión de recursos, recursos federales, recursos estatales, recursos combinados. Concursamos en todas las secretarías prácticamente para hacer obra pública y también utilizamos los recursos del predial y los ingresos fiscales propios para hacer obra pública. ¿Cuánto recibes por concepto de impuesto predial? Más o menos entre 50 y 55 millones. Proporcionalmente hablando, muy alto en relación con Veracruz. Desconozco la cantidad de Veracruz, pero en Boca del Río tenemos arriba del 85% del cobro del predial en los primeros 2 meses, que eso es muy, pero muy positivo. Hay respuesta de la gente. Fíjate una cosa que es muy interesante. La gente sabe que tiene que cumplir con sus compromisos y un compromiso es pagar sus impuestos. Un impuesto que pues directamente se tiene que pagar y que prácticamente todos los ciudadanos tienen que pagar, todo el que tenga una propiedad, es el impuesto predial. Pero la gente reacciona positivamente, pagando con más entusiasmo cuando ve una rápida respuesta por parte de las autoridades en el sentido de que ve que su calle está limpia, ve que su calle no tiene baches, ve que su calle está bien alumbrada y entonces la gente paga con gusto. El problema es cuando hay baches, el alumbrado no enciende, el problema es cuando la basura no se recoge, el problema es cuando los servicios públicos están en la calle y hay que ir a pagar. Ahí sí duele más. Fíjate que es correcto. Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el primer día de gobierno. Equipamos a todas las áreas operativas del ayuntamiento, metimos barredoras viales, barredoras peatonales, lavadoras de pisos para espacios públicos. Si tú vas, por ejemplo, a caminar por el boulevard, no vas a ver chicles. Tenemos máquinas que levantan eso y que limpian perfectamente las áreas peatonales. En materia de protección civil tenemos la mejor dirección de protección civil del país, la mejor equipada. Somos la única ciudad que tiene lanchas de rescate marino. Tenemos 2. Tenemos equipos 4x4, tenemos cuatrimotos, tenemos motos doble propósito, en fin, tenemos una serie de equipamiento para precisamente atender a la ciudadanía. En el caso de alumbrado público, que tú mencionabas de que es muy importante que las luminarias estén encendidas, hicimos un proyecto de sustitución de alumbrado y cambiamos todas las luminarias que faltaban por sustituir a LED. Entonces metimos un poco más de 9,000 luminarias de golpe
Y ahora tenemos el 100% de la ciudad iluminada con LED. Y además, obviamente, el tipo de iluminación que dan estas lámparas es mucho más eficiente, más intenso. La luz es más clara, no es una luz amarillenta donde no se... Pues no se tiene el área adecuadamente alumbrada. Alumbra mucho mejor y fíjate. Y además el consumo baja. Esas lámparas. Eso es lo que te quería yo enseñar. ¿Esas lámparas las compraron directamente o también hicieron algún contrato? No, se hizo una licitación pública nacional. Ajá. Aquí tengo ya la estadística del consumo de energía. ¿Cómo baja significativamente? Al 50%. Eso es muy bueno. Ya con esto prácticamente se ahorra tanto que se acaba pagando el sistema. ¿No hiciste tú, como se ha hecho en otros estados, en otros municipios, no se hizo una licitación donde se le dio un contrato a una empresa que pudiera instalar las lámparas y a X número de años había que estarle pagando millones de pesos? No, en el caso de nosotros evaluamos muchas alternativas. Yo sé que la asociación pública-privada es una opción también. Pero es muy cara, muy cara cuando hay un solo concursante, muy cara cuando se da un contrato y resulta que ese contrato está con precios muy altos. Lo que hicimos nosotros fue evaluar hicimos muchas corridas financieras, evaluamos qué era lo que teníamos que hacer. Era una necesidad muy importante terminar de iluminar la ciudad con LED, porque el vapor de sodio, que es lo que tradicionalmente se pone en la ciudad, puede ser nuevo y puede fallar al día siguiente. O sea, es inestable, es una tecnología ya muy obsoleta. Entonces lo que hicimos fue sustituir todo, hicimos una adquisición por parte del ayuntamiento y bueno, los resultados aquí están, ¿no? Ya, si tú ves, por ejemplo, el promedio de consumo, eran 3 millones de pesos al mes de alumbrado público, hoy estamos pagando 1.204.000. Hay una pregunta que yo tengo, ¿algunos postes se han sustituido por unos que son de PTR? Muy delgados, en algunas partes los he visto, y estos me dan la impresión que van a durar muy poco por la salida tan fuerte que tenemos en la zona. Los postes, tenemos 3 tipos de postes en la ciudad. Tenemos postes de concreto, con norma de CFE, tenemos los postes de PTR, que dices tú, que son 2 cuadrados. 2 cuadrados. Tienen una finalidad de seguridad también para si hay el caso de alguna colisión. En el caso de una colisión, por ejemplo, con un poste de concreto, el resultado tiende a ser fatal. En el caso de una colisión con un poste de PTR, es prácticamente pues muchísimo más seguro, ¿no? Se hace como chicle el poste y salvamos una vida, ¿no? En el tema de la salinidad, lo que hacemos es, todos los postes que se ponen en Boca del Río están galvanizados por inmersión en caliente. Eso es muy bueno. Entonces, y aparte de eso, hay un promotor de adherencia entre el galvanizado en zinc y la pintura, y se pintan al exterior. A veces, qué bueno que mencionas esto, porque a veces la pintura aplicada directamente sobre el galvanizado, hay un efecto donde se desprende. De por sí el zinc tiende a sacrificarse por el acero y genera una especie de membrana, una película que no es óxido. Que impide la adherencia eficaz de la pintura. Entonces se pone un promotor de adherencia, sigue siendo la naturaleza del zinc la expulsión de la pintura, pero bueno, nos ayuda a que dure mucho más. Fíjate que esto es muy importante porque los postes normalmente se pintan por fuera, por dentro no se pueden pintar. El hecho de que sean galvanizados y que vaya el interior galvanizado protege áreas que nunca se podrían pintar. Y esto es importante porque esto prolonga bastante la vida útil de este tipo de estructuras. Y así es. Y el tercer tipo de postes, que inclusive aquí junto a un lado, tenemos la primera muestra, que son postes de fibra de vidrio, que son, este es un proyecto nuevo, este es un proyecto que estamos evaluando, valen más o menos lo que vale un poste de concreto. La ventaja es obviamente que no tienes ni que pintarlo, no tienes que darle mantenimiento porque dura 50 años, esa es su garantía, y si hay una colisión, el poste de fibra de vidrio tiende a desbaratarse y absorber el impacto.
Entonces no tendríamos tampoco. Aunque la lámpara sale volando. Bueno, hay una línea, un cable de acero que la sostiene. Ah, bueno, eso es importante. Entonces, estamos evaluando. Si no, imagínate un golpe y con la lámpara a la altura que tiene, es un proyectil que sale. Sí, no, la idea es que quede colgando la lámpara. Está aquí junto, de hecho. Está entre el terreno baldío y la Plaza Boca. Los dos postes que están, digamos que en ese camellón central, ya están instalados. Ya ahora que termina el programa lo puedes ver y todo el público, por supuesto. Son de fibra de vidrio, pesan 50 kilos. No necesitas una grúa. No necesitas una GIAP. A mano. Lo pueden cargar una o dos personas y se monta en 20 minutos. Muy interesante. Muy interesante. Hay que estar innovando constantemente. Vamos a una pausa y regresamos. Sí. Continuamos platicando con el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli. Estamos hablando sobre su gestión, estamos hablando sobre los problemas que ha enfrentado, sobre las soluciones que ha ido dando, sobre cómo tiene que hacerle para estirar el presupuesto, cómo debe hacerle para bajar recursos del gobierno federal. Y yo quisiera que tocáramos el tema del agua potable y alcantarillado, que tengo entendido que está concesionado. Así es. A una empresa privada. Así es. ¿Es una empresa de aquí, de Veracruz, de México, extranjera, o cómo están las cosas? Es una empresa que tiene la mayoría de la accionaria de una compañía transnacional que se llama Acciona. Es una compañía española que tiene muchísima experiencia en el manejo y depuración del agua. Y lo que está concesionado es la distribución del agua potable, obviamente el manejo de la depuración del agua y el alcantarillado. Eso es lo que está concesionado. Los derechos del agua siguen siendo del municipio y la verdad hemos tenido muy buena respuesta. Creo ¿Las tarifas no han aumentado? Aumentaron en términos reales aproximadamente un 17,5%. Nada más que las tarifas, el incremento que se vio reflejado fue del 2017. Como son las tarifas se autorizan por el Congreso, tardan unos meses en llegar, digamos que a aplicarse, ¿no? Sí. Entonces, las tarifas 2017 se aplicaron marzo-abril del 2018 y no ha habido ningún otro incremento, ¿no? ¿El servicio ha mejorado en comparación con lo que manejaba SAS? Mucho, la verdad. SAS traía un problema de mantenimiento muy severo, en prácticamente 12 años no se le dio mantenimiento al sistema ni de agua potable ni de alcantarillado. La compañía de agua de Boca, obviamente por petición del ayuntamiento, ha reparado 19,000 fugas. Entonces el principal problema que tenía la ciudad era fugas y obviamente deficiencias en el sistema hidráulico en general, ¿no? Tanto de agua potable como alcantarillado como de depuración. ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, de las plantas de tratamiento? La compañía de agua de Boca. ¿Está dentro del contrato? Está dentro de su contrato. ¿Drenaje? También. ¿Drenaje pluvial? También. Todo. Todo es lo que completo. Es un paquete completo. Y la verdad es que técnicamente están muy preparados, están muy actualizados también. He tenido la oportunidad de tener varias reuniones con ellos y con los directivos que manejan, digamos que el tema del agua a nivel global. Y traen tecnologías propias, ¿no? Inclusive traen desaladoras y traen un montón de proyectos alrededor del mundo. ¿Y las plantas de tratamiento de Boca del Río están funcionando bien? Están funcionando, hay unas que ya están obsoletas, que tienen que ser sustituidas. La propuesta de la compañía de agua de Boca es hacer una sola planta, digamos que de un tamaño importante, para concentrar todo el agua para depurar en una sola planta. Que tendría un problema, porque el día que falle una planta, si es la única, pues se quedarían sin tratar esas aguas, ¿no? Esa fue precisamente la pregunta que yo hice y me dicen que ya son modulares. Entonces se sacan desde funcionamiento unas celdas y entran otras. Y entra, okay. Entonces para no quedarse sin el tratamiento del agua. Sí, dicen, ya las plantas depuradoras nuevas ya no son tan grandes tampoco, ¿no? Ya tienen otros procesos. Yo no son más eficientes. Técnicamente no te podría explicar porque no lo conozco a profundidad, pero tiene una eficiencia muy alta. Mucho más alta. Sí. Otra pregunta que creo que ha sido uno de los grandes éxitos de Boca del Río, que es el impulso a la cultura. Tienen el Foro Boca, que es una de las mejores salas del mundo, así es.
pues no sé si del mundo, me Sí, parece sí. un poco exagerado, pero sí. lo mejor de México es de las mejorcitas que tenemos, y de provincia ni se diga. Sí es del mundo, tiene varios reconocimientos internacionales. Digo, esto yo sé que es temporal, porque luego va a salir otra sala y que va a estar mejor, pero en este momento, por lo menos de Hispanoamérica, tenemos la mejor sala de conciertos, en este momento. Mañana no sé. Bueno, ¿y la respuesta de la gente a la cultura? Muy bien, ha sido una estrategia coordinada con la gente que está metida en el tema cultural. Tenemos un patronato de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, que la verdad es que ha funcionado muy bien. Eso es importantísimo, yo creo que es parte del éxito. Fíjate que cuando se pone la burocracia a manejar lo que es cultura, a veces hay una especie de pausa que se da, porque todo se maneja despacio. Hay una frase muy crítica, muy dura, que dice: en Palacio las cosas marchan despacio. Pero cuando le dan la oportunidad a la ciudadanía de participar en tareas de esta naturaleza, hay personas normalmente muy capaces dentro de la comunidad que van generosamente a donar su tiempo en aras de impulsar algún proyecto de este tipo. Y creo que esto enriquece mucho el funcionamiento, los resultados que se dan en el ámbito cultural, y a la larga ayuda a que los conciertos, la difusión de los mismos, hasta la venta de boletos, tiene un poco más de éxito que cuando lo maneja directamente el ayuntamiento. Sí, la verdad es que el patronato ha participado de una manera directa, ha sido parte del motor para que esto funcione bien. Yo me he metido también de manera muy directa en la toma de decisiones. Hemos generado un equipo de trabajo muy robusto. Te puedo decir, por ejemplo, que el director artístico de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río es uno de los mejores directores de orquesta que hay en el mundo, es el maestro Mester. Él viene cada 15 días a ensayar con la orquesta. Él vive en Los Ángeles y es una persona muy dedicada y está enamorado del proyecto de la orquesta. Él fue obviamente el director desde los inicios de la Orquesta Filarmónica. Inclusive la sala grande del Foro Boca tiene su nombre, ¿no? Es la sala Mester. Pues es muy interesante cómo se logran alianzas con los propios ciudadanos de tal forma que se alcanzan resultados extraordinarios. Yo tengo la experiencia de el patronato que apoyó cuando remodelamos el Teatro Clavijero en el año 2000. Ese Teatro Clavijero se remodeló con el apoyo de TAMSA, de Teléfonos de México, y obviamente con la aportación del gobierno municipal de Veracruz. Pero teníamos el problema de ver quién lo iba a manejar, porque si no, cada 3 años, que es lo que dura un periodo de un alcalde, cada 3 años iban a cambiar todo, y vendría gente a lo mejor por compromisos políticos sin tener la vocación de servicio, la capacidad, los conocimientos, a menos que hubiera habido alguna excepción para poder manejar el teatro. Entonces se formó un patronato, ese patronato es el que estuvo a cargo y logró cosas verdaderamente extraordinarias, pero como todo sucedió, o como todo sucede a veces en la política, llegan alcaldes con otra visión, con otra mentalidad, hicieron a un lado el patronato y obviamente el teatro se vino para abajo. Y se vino para abajo en que en el sentido que dejó de presentar conciertos, dejaron de traer a artistas renombrados, y además el mantenimiento fue tan malo que muchas de las instalaciones que habíamos dejado prácticamente nuevas empezaron a deteriorarse. Por eso es muy importante que la ciudadanía respalde proyectos de este tipo y ayude a mantenerlos vivos, a mantenerlos en buenas condiciones físicas, pero también con una oferta de eventos que realmente ayuden a atraer a la ciudadanía para que asista, pero al mismo tiempo permitan la difusión de la cultura, que eso es importantísimo para poder recomponer el tejido social. Fíjate que no solamente los esfuerzos en cultura están encaminados en el Foro Boca,
Tenemos también el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, que lo remodelamos y lo modernizamos con la última tecnología el año pasado. Ahí tenemos, digamos, el foro, tiene un aforo de 1,000 personas. El Teatro Gutiérrez Barrios, 770 personas. 470. Tenemos un auditorio también en la Casa de la Cultura y tenemos varios talleres. El auditorio de la Casa de la Cultura, por ejemplo, es para 80 personas. Y tenemos muchos espacios culturales donde realmente fomentamos las artes plásticas, la danza, donde realmente le damos impulso también a ese tipo de expresiones. Estamos también formando ya la colección de arte del ayuntamiento, que no teníamos más que 2 pinturas. Ahora estamos tratando de involucrar a los artistas boqueños, a los artistas veracruzanos, para que participen con nosotros en hacer realmente una colección municipal de arte y poder realmente abrir museos, porque no tenemos, ¿no? Claro, un museo municipal. Claro. Lo estamos ya proyectando para este año. Vamos a tener museos, todas las plazas públicas tienen expresiones culturales, sobre todo música, danza. En algunas plazas hay teatro inclusive al aire libre. Y todos los fines de semana tenemos algún evento cultural en la Plaza Cívica o en Plaza Banderas. Entonces, estamos muy comprometidos con la cultura, eso nos da identidad, eso nos da fortaleza como una sociedad organizada y sobre todo una sociedad organizada con identidad, ¿no? Eso es muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos. Sí. Seguimos platicando con Humberto Alonso Morelli, alcalde de Boca del Río. Una pregunta de rigor, mi estimado Humberto. ¿Tiene deudas el ayuntamiento? ¿Te dejaron deudas? Hay una deuda a largo plazo. ¿De cuánto? De 70 millones de pesos aproximadamente. ¿De recursos que se usaron en? De recursos que no llegaron. ¿Pero en qué se usaron? Ahí te va la historia. Se usaron en obra pública. Ajá. Había gestiones de fondos federales, inclusive gestiones que yo había conseguido para la ciudad de Boca del Río y que en la administración de Javier Duarte no llegaron, se quedaron en las arcas estatales o se desviaron a quién sabe dónde y no llegaron casi 300 millones de pesos a Boca del Río para obra pública, concretamente de ramo 23 y de recursos federales en general. Entonces había proyectos ya encaminados, ya arrancados, que tenían que concluirse y se tuvo la necesidad en la administración anterior de pedir un crédito a Banobras para poder cerrar esas obras porque no llegaron. Y pagarles a los constructores. Sí, por supuesto. Entonces, esa es la deuda que tenemos, es una deuda que se contrató a 10 años, era un crédito revolvente. Ese crédito revolvente al momento que cambia la administración se convierta en amortizable, es decir, que ya no se puede disponer como una línea revolvente, sino se tiene que ir pagando mes con mes. Y uno de los proyectos que tenemos ya es volver a convertir ese crédito en revolvente. ¿Y no es más fácil para no tener que estar pagando intereses, buscar la forma de pagarlo a través de la recuperación del dinero que no les pagó el gobierno del Estado? Sí, porque sería lo ideal. De otra manera, los intereses siguen trabajando y siguen caminando de día, de noche, los fines de semana y días festivos. Es una deuda muy manejable, porque realmente no tenemos ningún otro tipo de deuda. Es una deuda muy manejable, es una deuda que realmente no compromete las finanzas del ayuntamiento. Inclusive hemos tenido una mejora en la calificación crediticia cada vez, yo estoy seguro. ¿Esto implica que al tener una mejora pagas menos, te bajaron la tasa de interés? Me bajan la tasa de interés y algo muy importante, somos muy interesantes para el sector financiero. Y el sector financiero, nosotros hemos tomado la decisión de manejar prácticamente todas las áreas del ayuntamiento con muchísima responsabilidad. Y una de las principales es precisamente tesorería. En la tesorería manejamos con un escrúpulo milimétrico para pagar menos tasas de interés, para que realmente tengamos productos financieros, en el caso de recursos propios, para tener una mejor recaudación. Año con año vamos a tener más participaciones federales precisamente por la eficiencia en la recaudación. Y algo que platicábamos antes de entrar al aire, en el corte anterior, es precisamente que estamos generando ingresos adicionales. Te platicaba yo, por ejemplo, los baños públicos, ¿no? Los baños públicos los estamos remodelando, estamos poniendo baños con una tarifa muy baja
y eso genera ingresos para obviamente... Hay que buscar ingresos adicionales, pero sobre todo dando un servicio de calidad. La gente lo paga con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, yo tengo una opinión especial. Alguien hace muchos años me dijo, mira, cada vez que firmas un préstamo, debía de tener con letra chiquita hasta abajo, que podría decir o podría traer una leyenda que diga: el uso de este recurso es dañino para la salud de su empresa, así como los cigarros. Siempre el mejor préstamo es el que no se pide y la mejor tasa de interés es la que no se tiene que pagar. Ojalá puedan resolver esto. Yo sé que es complicado. Depende. Los dejaron embarcados, pero deber dinero es terriblemente, en mi opinión y bajo mi óptica, terriblemente crítico, porque estás pagando un interés. Creo que hay que buscar recursos a través de bajar fondos, como lo has hecho, y a través de generar ingresos con servicios que a lo mejor no se dan, pero que la gente demanda y está dispuesta a pagar por ellos. Fíjate que yo tengo mucha experiencia en el tema financiero. El sector financiero es muy importante para el desarrollo, ¿no? Siempre y cuando no genere un problema, o sea, que exceda la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa o la persona, ¿no? Alguien ha mencionado, bueno, son puntos de vista desde luego, pero alguien ha mencionado que los préstamos deben de ser o destinarse a actividades que van a generar un recurso con el cual pagar los propios intereses y a la larga el préstamo. Lamentablemente no es el caso de ustedes, lo quiero aclarar, pero en muchas ocasiones se pide préstamo para gasto corriente y entonces ahí se va haciendo un boquete, que después ya no es tan fácil de llenar, no es tan fácil de rellenar. Yo tengo mi punto de vista sobre los préstamos, trato de no deberle a nadie, trato de no pedir prestado a nadie y cuando tengo que usar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, que es una forma de pedir un crédito, pago religiosamente al vencimiento el 100% para no tener que pagar intereses. Pero bueno, son puntos de vista. A lo mejor si hubiese un servicio, hubiese una compra que convendría por el descuento que se obtiene, etcétera, y el beneficio que se logra para un ayuntamiento, pagarla de contado con un crédito, bueno, pues a lo mejor puede ser una cosa interesante. Algo que puede a lo mejor servir de ejemplo son las lámparas LED que estás poniendo. Si hay un ahorro del 50% en energía eléctrica, pues prácticamente de ahí se genera el recurso para pagar. Es correcto. Fíjate que en caso de gasto corriente, ¿no?, que es nómina, o sea, el pago de los servicios, nosotros tuvimos un superávit de $500,000 el año pasado. O sea, realmente el equilibrio financiero del ayuntamiento se cuida al milímetro. Y en obra pública, pues hicimos, junto con los recursos federales y los esfuerzos federales, los estatales y los municipales, $660 millones en obra pública. O sea, que fue una cifra realmente muy histórica. Grande. Sí, yo creo que no solamente a nivel del municipio de Boca del Río, sino a nivel de los municipios del estado. Y del país, sí. Realmente fue muy importante. Haya tenido una inversión de ese tamaño. Pues qué bueno, creo que por lo que he escuchado ahorita con tu explicación y lo que escucho de la gente, el Ayuntamiento de Boca del Río va muy bien. Hay que mantener ese ritmo. No es sencillo porque más ahora que hay cambio de gobierno federal no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar, si va a haber más recursos, si va a haber recorte, cuál va a ser la función del supersecretario o superdelegado, no supersecretario, superdelegado que va a haber. Y no sabemos con qué tanta eficiencia se van a bajar los recursos a los ayuntamientos. Pero la idea es, en un momento dado, aprovechar ese expertise que tienes para que el tiempo que te queda, que creo que son 2 años y fracción. Pues, ¿y lo que va este año? Puede salir a tambor batiente, ojalá así sea. Sí. Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que me dijeras rápidamente, ¿cuánto ganas? Gano poco menos de $60,000, como 58,000. ¿Cuánto hay compensaciones? No hay compensaciones. ¿Cuánto gana un regidor? $40,000. $40,000. ¿Te apoyan los regidores? Sí, me apoyan. ¿Tienes mayoría en el cabildo? Tengo 9 regidores. ¿9 de cuántos? De 12. Aunque somos 14 ediles, porque está la síndica y un servidor. Sí, pero tienes mayoría, es una bendición, porque no tienes
no tienes tantos escollos para poder sacar adelante tus proyectos, tus programas. La pregunta del millón, ¿qué vas a hacer terminado tu gestión? ¿Qué voy a hacer? Hombre, pues yo tengo mis actividades. ¿Regresas a la iniciativa privada sí, o aspiras a otro cargo? Yo creo que regreso a la iniciativa privada. Siempre he estado en la iniciativa privada. Mi participación en el sector público ha sido en lapsos. Entonces, de momento, mi objetivo es cerrar muy fuerte con la administración municipal. Quiero hacer cambios importantes. Tengo un proyecto muy fuerte también para este año, que es cambiar todo el sistema de semaforización y hacerlo un sistema de semaforización inteligente. Ya tenemos el proyecto, es una gran inversión también, pero le va a generar muchísimos beneficios a la ciudad, no solamente en vialidad, sino también en seguridad, porque los semáforos van a tener cámaras y van a tener sensores de tráfico, en fin. Muy bien. Tengo más preguntas, vamos a ver si nos da todavía tiempo. ¿Cómo ves a Boca del Río al término de tu gestión? Yo veo una ciudad moderna, una ciudad con muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional, con muchas relaciones bilaterales con otras ciudades a nivel mundial. De hecho, ya estamos trabajando en eso. Y veo una ciudad con una capacidad de desarrollo muy importante. La última pregunta, Humberto. Claro. ¿Qué le dirías a los empresarios que no quieren participar en la política, que tienen experiencia en administrar, que son eficientes y que tienen un sentido de la ética y de la honradez a prueba de fuego? ¿Qué les dirías? Yo les diría que por favor participen, que la ciudad seguramente los necesita y que participar en algo del sector público es como retribuir un poco a la sociedad, ¿no? Como pagar un poco de la hipoteca social que cualquier ciudadano, ¿no?, tiene. Como que el prestar el tiempo, el prestar el talento, el prestar el compromiso es muy reconfortante, y lo digo desde el punto de vista personal, y le devuelves a la sociedad un poco de lo que ha recibido, de lo mucho que uno recibe, ¿no? Claro. Y hay empresarios también que son, como dice el presidente, pues puede caer dentro del rango de los traviesos. ¿A esos qué les dirías? Pues yo creo que... Que ni lo intenten. Sí, ya te ayudé. Que ni lo intenten. Que ni lo intenten. Queremos realmente que haya un cambio. Quien tiene la capacidad, el sentido de la ética, la vocación de servicio, que le dedique un poco de tiempo a su comunidad, unos años, para que esto pueda salir adelante. No podemos estar nosotros queriendo mejorar si no nos animamos a participar. Es correcto, es correcto. Bueno, tú eres un ejemplo, ¿no? No me digas. Claro que sí. Tú vienes del sector empresarial, eres empresario, estuviste en la política, hiciste muy buen papel, nos has ayudado a muchos de los que estamos en esto con ideas, y yo creo que es importante que la gente que está relacionada con la iniciativa privada, que la gente que tiene experiencia de cómo llevar un negocio, porque los negocios son complicados, hay que buscar también los ingresos. Claro. Es diferente al gobierno, ¿no? Pero tiene analogías. Fíjate un detalle, yo no me explico cómo de repente alguien que jamás vendió una goma, un lápiz, no administró ni la tiendita de la esquina, llega de repente a manejar un ayuntamiento donde a lo mejor tiene 2,000 empleados y un presupuesto de 1,000 millones. Se vuelve loco, porque además cree que esos 1,000 millones son suyos, que puede disponer a su libre albedrío. Entonces se requiere personas visionarias, capaces y honradas. Pero también a veces nos fijamos mucho en la honradez, lo cual es vital, pero nos olvidamos de la capacidad. Y no basta ser bueno, hay que ser también capaz. Yo creo que lo que tú acabas de decir es muy cierto. Uno tiene que ir construyendo una fórmula que tiene varios elementos en esa fórmula. Entonces es capacidad más honradez, más dedicación, más vocación de servicio, igual a un gobierno exitoso, un buen gobierno, resultados, que es lo que merece nuestro país. Así es. Que es lo que merece nuestra patria. Entonces no es uno u otro, es una serie de elementos que yo creo que hay que ir construyendo en esa fórmula. Que hay que ir hilvanando. Así es correcto. Hoy ha sido muy interesante la plática, Humberto. Creo que la disfrutaste.
Muchas gracias. Fue una plática distinta probablemente. Sí, yo venía preparado con cifras y acordeones. No, hay que ver el aspecto humano, que es la base. Sí. Y yo creo que esta plática, confío en que haya sido del agrado de nuestros radioyentes. Muchas gracias por haber venido. Hiciste un espacio, eres una persona muy ocupada, pero te agradecemos mucho que hayas hecho un espacio para acompañarnos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Felillo y muchas gracias a nuestro querido auditorio. Gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Humberto. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y hacemos el compromiso que Dios mediante nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado en su programa Líderes de Opinión. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.